Bienvenidos a otro análisis semanal del mercado americano. Hoy es lunes 15 de junio y esta puede ser una de las semanas más importantes del año. Antes de arrancar, quiero recordar lo que venimos diciendo hace varias semanas. Cuando el mercado llevaba 9 semanas seguidas al alza, dijimos que una corrección podía venir en cualquier momento. Obviamente esta corrección llegó y ya lo vamos a ver en los gráficos. Pero bueno, quería como refrescarle la memoria para que tengan en cuenta lo que venimos diciendo hace varias semanas. El mercado rebotó, el acuerdo con Irán llegó y el S&P 500 está de vuelta en máximos históricos. El que mantuvo la cabeza fría hoy está mejor que antes de la corrección y eso es lo que distingue a un inversor de un especulador. Ahora bien, ¿qué pasó exactamente este fin de semana que terminó con ese gap alcista que pudieron ver en los índices? El domingo por la noche, Trump anunció en su red social que el acuerdo con Irán estaba cerrado. Lo hizo en su cumpleaños número 80. La firma oficial del acuerdo va a ser el 19 de junio. Para entender por qué esto fue tan importante, el estrecho de Hormuz estuvo cerrado más de 100 días y por ahí pasa el 20% del petróleo mundial. Cada día que estuvo cerrado fue bonos altos, presión inflacionaria y miedo en los mercados. Hoy esto cambia. El petróleo Brent cayó hasta los $83 y el WTI hasta los $80. Más de un 5% de caída en un día. Menos petróleo caro significa menos inflación y menos inflación le saca presión a la Fed para subir las tasas. Y el timing no pudo ser mejor porque el miércoles tenemos la primera reunión de la Fed bajo el mando de Kevin Warsh y ya vamos a hablar de eso. Hay un detalle que el mercado va a vigilar de cerca los próximos días. Irán dijo que va a cobrar tasas por servicios marítimos a los barcos que crucen Hormuz. Eso todavía genera tensión y puede ser un punto de conflicto en las negociaciones de los próximos 60 días, que es el plazo que tiene el acuerdo para definir los temas pendientes, incluyendo el programa nuclear iraní. O sea que el acuerdo es real, pero no está todo resuelto. ¿Cómo reaccionaron los mercados a eso? El mercado de la apertura asiática, por ejemplo, el S&P 500 subió casi un 2%, el Nasdaq subió un 3%, el Dow Jones un 1,33%, y el VIX, el índice del miedo, cayó casi un 9%. El mercado está festejando. El futuro del S&P 500 está muy cerca de su máximo histórico, ya lo vamos a ver en los gráficos, y esta semana puede haber nuevo récord. Además del acuerdo con Irán, hay otra noticia que sacudió el mercado y que claramente no vamos a poder ignorar, el cual es el debut de SpaceX en lo que es Wall Street. El viernes 12 de junio, SpaceX comenzó a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo SPCX, tras realizar la mayor IPO de la historia. Recaudaron 75 millones de dólares. La oferta estuvo 4 veces sobresuscrita. Las acciones salieron a $135 y abrieron a 150, un 11% arriba desde el primer minuto, y cerraron a $160 el viernes, un alza del 19% en un día. La capitalización bursátil de la empresa Elon Musk alcanzó los 2,1 billones de dólares, convirtiéndola en la sexta empresa más importante de Estados Unidos, superando a Broadcom. Y hoy el fenómeno continuó. SpaceX registró la mayor demanda de inversores minoristas en el debut de una acción en la historia de Wall Street. 93,8 millones de dólares de compras de inversores retail, superando el récord que tenía Coinbase. Durante gran parte de la sesión de hoy, los flujos de dinero minorista eclipsaron incluso a Nvidia. La acción llegó casi a cotizar a los $193 intradía, o sea que en casi 3 días de cotización subió más de un 40% desde el precio del LIPO. Hay un dato que muy poca gente está mencionando y que puede ser un catalizador enorme para las próximas semanas. SpaceX califica para entrar al Nasdaq 100 en aproximadamente 15 días de cotización por las reglas de Fast Entry. Si eso se confirma, todos los fondos indexados del mundo van a tener que comprar SpaceX automáticamente. Eso es compra forzada y puede impulsar la acción más arriba todavía. Dicho esto, hay que ser honestos. Morningstar tiene un precio justo de $63 por acción. La acción ya cotiza a 192. Eso no significa que no siga subiendo, pero significa que
que hay mucho riesgo. Las IPO de alto perfil suelen tener mucha volatilidad en las primeras semanas, entonces no es momento para entrar en FOMO. Ahora vamos al momento más importante de la semana. El miércoles, Kevin Warsh va a tener su primera reunión como presidente de la Fed y el mercado lo va a estar mirando con mucha atención. El CME FedWatch muestra un 98% de probabilidad en que las tasas se mantengan donde están. Lo que va a mover el mercado es lo que diga Warsh en la conferencia a las 15:30 hora argentina. Va a ser su primera aparición pública como presidente de la Fed y cada palabra va a ser analizada. Entonces tenemos dos escenarios posibles. El primero es que Warsh salga con un tono duro, reconoce que la inflación está alta, que el empleo está fuerte y que pueden subir tasas más adelante en el año. Si pasa eso, los bonos suben, las acciones bajan y el rebote de hoy puede revertirse rápido. El segundo escenario es que Warsh, con el acuerdo con Irán y la caída del petróleo, alivia la presión inflacionaria y suaviza su tono. Si pasa eso, el mercado va a seguir subiendo y buscar nuevos máximos históricos esta semana. Vale la pena mencionar que la probabilidad de que la Fed suba las tasas en octubre ya está descartada. Ya ronda el 60% según los mercados de futuros. Y la probabilidad de al menos una suba en 2026 se disparó del 25 al 52% en una semana. Esto muestra cuánta presión hay sobre Warsh. Trump lo eligió para que baje las tasas y el mercado de bonos le está pidiendo que la suba. Es el dilema más grande que enfrenta en su debut. El lunes 15 de junio no tuvimos noticia importante, pero tenemos ADP de empleo a las 9:15 hora argentina. El mes pasado fue solo de 29.000 puestos, uno de los más débiles del año. Si esta semana confirma esa debilidad, puede suavizar el tono de Warsh. También salen los inicios de vivienda de mayo a las 9:30 hora argentina. Una previsión de 1,42 millones. El sector inmobiliario sigue bajo presión por las tasas altas. Y después, el miércoles 17 de junio, como ya dijimos, el día más importante, antes de la Fed, tenemos a las 9:30 hora argentina. Salen las ventas minoristas de mayo, previsión de un 0,5%. El consumidor americano bajo la lupa. Si sorprende para arriba, la economía sigue fuerte y Warsh tiene menos argumentos para suavizar el tono. Si decepcionan, puede ser la excusa para no hacerlo. Así que bueno, también hay que estar atentos el día miércoles a estos datos. A las 15 y 15:30, como ya dijimos, decisión de tipos de interés. Y a las 15:30, la rueda de prensa del nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh. El jueves 18 de junio tenemos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, previsión de 225.000 y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, ambos a las 9:30 hora argentina, que el mes pasado estaba en menos 0,4 y esta semana se espera que se recupere en 11,4. Si se confirma, sería una buena señal para el sector manufacturero después del dato débil de Empire State que salió hoy. Y el día viernes 19 de junio el mercado cierra por día festivo, es el día de la independencia nacional americano, entonces semana de solo 4 días con poco volumen después del miércoles, lo que puede amplificar el movimiento en cualquier dirección. Bueno, luego de la corrección que tuvimos, ahora el mercado arranca esta semana con el mejor catalizador posible, el acuerdo con Irán y el petróleo cayendo, y con SpaceX como nuevo protagonista de Wall Street. El miércoles es el día bisagra. Si Warsh suaviza el tono, podemos ir a nuevos máximos históricos esta semana, y si sale duro, prepárense para la volatilidad. Bueno, vamos a arrancar con el Nasdaq en una temporalidad diaria. Como podemos ver, tuvimos la corrección que estuvimos esperando todas estas semanas después de todo este movimiento alcista. Fíjense que desde este máximo descontamos un 8,37% en lo que fue el Nasdaq. Bueno, el día domingo pasó la noticia del estrecho de Hormuz con el acuerdo de Trump y el mercado volvió a subir rompiendo máximo histórico. Fíjense que de acá a acá el mercado subió un 9,37%. Además estuvimos muy cerca de tocar la media ponderada por volumen, no la tocamos por poco y el mercado volvió a subir rompiendo esta zona de máximo que teníamos acá. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Que hicimos nuevo máximo histórico en los 30.952 aproximadamente y que el mercado muy posiblemente depende, como ya dijimos en el análisis fundamental, depende mucho de lo que diga Warsh en su primera conferencia como presidente de la Fed para que esto siga batiendo récord y siga subiendo
subiendo, haciendo nuevos máximos históricos. Desde lo técnico, ¿qué podría pasar? Y bueno, mirándolo en diario, acá tenemos un gap muy claro. Entonces esto tranquilamente, en algún momento, no digo que sea ahora, puede venir a rellenar este gap para seguir subiendo. Pero bueno, este gap es un nivel muy importante de soporte, por así decirlo, para que el precio pueda subir o seguir subiendo. Dicho esto de manera bastante rápida, vámonos a Atas y vamos a marcar los escenarios para esta semana. Algo muy importante para aclarar es que estamos cerca del vencimiento del contrato de futuro. Todo el análisis que vamos a hacer lo vamos a basar en el contrato de junio. ¿Por qué? Porque todavía no miró el total del volumen al nuevo contrato de septiembre. Cuando todo el volumen migre al contrato de 2026, vamos a hacer el rollover y vamos a empezar a trabajar en este contrato. Por eso acá en Nasdaq alcanzó nuevo máximo histórico, porque está tomando el contrato continuo en el cual está tomando septiembre y junio. Nosotros al trabajar solamente en el contrato de junio y no en el continuo, no nos va a parecer que hicimos nuevo máximo histórico, pero las áreas de valor de la semana pasada van a ser más claras porque va a mostrar el volumen transaccionado en el contrato anterior. El día miércoles seguramente ya nos pasemos a este contrato y estemos trabajando con este únicamente. Bueno, vamos a repasar un poco lo que habíamos dicho la semana pasada y los niveles que habíamos marcado. Si se acuerdan, yo había trazado, primero vamos a trazar el perfil mensual y vamos a recordar estas zonas que teníamos acá. Vamos a hacer lo siguiente. Si se acuerdan, la semana pasada habíamos dicho que el precio era muy posible que este rebote que tuvimos en esta zona era, digamos que un descuento al 50% de todo este impulso para volver a caer. ¿Qué hizo el precio? Fíjense, el día martes como cayó con fuerza, ¿no? Cerrando y acá rechazando en zona de valor y low mensual y cerrando alto, y ya bueno, esta zona la usó como soporte. Ahora lo vamos a ver bien, vamos a marcar el perfil mensual. En resumen, acá tenemos el área de valor del mes pasado, que se ve bastante claro, esta área de acá, donde acá teníamos valor y low mensual, value high mensual, y fíjense cómo el mercado ingresó al área de valor del mes pasado. Tuvimos un rebote en este mínimo diario, que si van al análisis anterior, dijimos que esto era muy posiblemente un rebote, un retroceso para seguir cayendo a la parte baja del value y low mensual. De hecho acá teníamos también niveles que no los marcamos, pero bueno, fíjense cómo si van al video anterior seguramente lo van a poder ver a estos niveles de acá. Y acá funcionó como al tick, literal. Pero fíjense cómo el precio vino y en este valor y low mensual, en esta zona, en esta parte baja o en esta área que tenemos acá, el precio rechazó al alza y ya el día martes cerró por encima, tuvimos zona de rechazo, vuelve a testear la zona y ya de acá, a partir de esta zona de tocar la parte baja, empieza a subir. Eso fue como un resumen y fíjense cómo la pegamos, que luego de este rechazo que tuvimos dijimos esto seguramente cae, y al otro día el análisis que lo subimos el día lunes pasado, el mercado cayó de acá prácticamente un 4,86%, o sea, una locura. Acá rechazo de vuelta, volvimos a caer y ya el día viernes, luego de mantenerse en esta consolidación, y el día domingo, acá tenemos una consolidación muy clara donde el precio sacó liquidez, ¿no? Hace el test, rompe el rango, fíjense, con un gap alcista. Esto es una estructura de Wyckoff clarísima, si lo estudian Wyckoff lo van a entender. Y de acá el precio ya arranca, hace una acumulación con un shakeout y un movimiento tendencial. Eso fue un resumen un poco de lo que pasó la semana pasada. Bueno, bien, fíjense cómo tenemos acá el área de valor de la semana pasada, donde acá, como ya dijimos, tuvimos una acumulación y el precio rompió el área de valor y estamos por encima. ¿Qué posiblemente lo que pueda pasar? Fíjense que acá estamos testeando un POC semanal y estamos rechazando. Esto ya lo teníamos marcado hace bastante. Podría el precio, si descuenta de manera fuerte, venir a buscar por lo menos la parte alta, por ejemplo. Podría venir a buscar este valor high semanal, porque acá tenemos un gap. Entonces acá el precio podría descontar, rellenar este gap para luego subir. A ver, no hay una regla que diga que tenemos que rellenar el gap mañana o pasado o en la semana. O sea,
esto es solamente especulación, pero es un escenario posible. Y ya sabemos que esta área que tenemos acá, esta área, es importante. Entonces estos niveles hay que marcarlos sí o sí. Tanto el gap alcista como este valor eje semanal. Y hasta si el precio intenta reingresar, este va a ser el segundo nivel de soporte importante. Ya si el precio rompe el POC semanal, lo más probable es que vuelva a por lo menos, o por lo menos hay un 80% de probabilidad de que vengamos a este extremo. Pero bueno, para eso primero deberíamos romper este nivel y este nivel. Para continuar, vamos a marcar estos niveles. Entonces, en los 29.450 tenemos lo que es el POC semanal. En lo que es 29.743 tenemos el Value High semanal. Y después más abajo, en los 28.856, tenemos el Value Low semanal de la semana pasada. Así que bueno, acá quedarían marcados estos niveles. Vamos a bajar porque estamos en una temporalidad de 4 horas a una de 1 hora. Entonces tenemos estos tres niveles. Bajamos a una temporalidad de 1 hora, donde fíjense que tenemos acá los tres niveles. ¿Y qué es lo que podemos ver? Bueno, lo ideal sería que venga, como ya dijimos, a rellenar este gap, esta área de acá. Entonces vamos a marcar esta zona de este gap. Entonces desde este máximo a esta zona de acá. Entonces acá tenemos esta área como punto más relevante a partir de los 29.905 hasta los 29.724, 730. En los 29.743 está el valor high semanal de la semana pasada, como ya dijimos. Y bueno, ya si el precio rompe esta área, debería, digamos que reingresar al área de valor de la semana pasada y muy posiblemente acá, bueno, tenemos estructura, tenemos mínimos y si no ya venir más abajo. Acá, bueno, tenemos un clúster de volumen máximo, no lo voy a marcar en los 30.026,50 y después acá esta zona que está siendo rechazada, podría borrarla ya, por lo menos vamos a dejarla ahí y borramos los números. Entonces bueno, vamos a esperar un retroceso a ver qué hace. Entonces este punto es clave en los 30.316 y tenemos el POC del día en los 30.450. Así que bueno, esto sería un poco lo que podemos ver y que tenemos marcado. Vamos a marcarlo así para que quede aproximadamente 30.450, 30.316. Y no hay mucho más que marcar, la verdad, para lo que es la semana. Así que bueno, esto es todo por ahora. Vamos a pasar a lo que es el S&P 500 en temporalidad diaria. Bueno, bien, como podemos ver, el S&P 500 es muy parecido a lo que hizo el Nasdaq. El precio no llegó a esta área que teníamos trazada, a este POC de todo este impulso, pero sí estuvo bastante cerca de tocar la media ponderada en volumen. Fíjense cómo esto va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y estuvo bastante cerca hasta que, bueno, pasó la noticia y abrimos con un gap alcista acá también bastante relevante. Luego de caer demasiado, porque el precio cayó un 5%, 5,19%. Lo avisamos hace varias semanas que el precio tenía que corregir. Y casualmente, luego de corregir, tuvimos la buena noticia del estrecho de Hormuz y el precio volvió a subir y tuvo su impulso que, bueno, tuvimos un movimiento desde este mínimo de un 5,77%, recuperándonos de esta caída que fue bastante fuerte. Entonces, bueno, no hay mucho más que analizar, vamos directamente a los gráficos en ATAS. Bueno, repasemos un poco lo de la semana pasada, dijimos que esto era un retroceso, un rebote para seguir cayendo. Día martes tuvimos esa caída de un 3%, donde el precio rebotó y rechazó por encima del valor low mensual. Después tuvimos como una sacada de liquidez a este nivel y acá se puede ver esta vela de reversión donde acá se mantiene como en este rango y digamos que un escenario muy similar a lo que es en Nasdaq. Después el precio empieza a subir y acá tenemos este movimiento. ¿Cuál es el escenario que podemos ver acá? Tenemos el área de valor de la semana pasada. Acá tenemos un nivel importante en los 7.250 y es lo mismo, o sea, el precio que descuente y venga. Además acá tenemos en los 7.480 también un nivel irrelevante. Entonces esta es como una zona importante a que el precio venga a testear a partir de los 7.480 hasta lo que es este gap que tenemos acá. Y en confluencia tenemos el Value Area High semanal. Desde los 7.480 hasta los 7.445 es una zona interesante de compra. Y tenemos en los 7.467 con 50 el Value Area High semanal.
esta zona es muy clave para un posible retroceso. Entonces, bueno, está bastante interesante. Vamos a ver qué es lo que hace el precio. Vamos a bajar a una temporalidad de 1 hora. Entonces, fíjense que acá tenemos este gap alcista que fue el domingo. El precio está teniendo un retroceso. Acá tenemos niveles clave. Repito, esta zona es como el área más importante. Y después el máximo más relevante es el del máximo histórico en los 7630. Si el precio rompe el Value Low del día hoy lunes, en los 7543, es bastante probable que vengamos a esta zona. Pero bueno, este nivel es el más importante a controlar para ver si esto cae y viene a rellenar el gap alcista. Y la verdad que creo que no mucho más. Podría trazar niveles de estructura y demás, pero con eso ya nos damos un panorama de lo que puede hacer el precio de la semana. Depende mucho de lo que diga el miércoles el nuevo presidente de la Fed. Realmente estaríamos haciendo futurología si digo algo más. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, denle un like si les gusta. Nos estamos viendo en los próximos videos. Un saludo.